El gobierno de Pedro Sánchez ha desaprovechado la oportunidad que le brindaba el Brexit y renuncia a la cosoberanía sobre el Peñón de Gibraltar. Tan grave es este error que el Ministerio de Exteriores ha empezado a solicitar a los diversos departamentos que conforman el gobierno la elaboración de diversos informes en los que puedan justificar que el acuerdo no es tan malo. Resulta que se ha desaprovechado sin lugar a dudas la fuerza negociadora que habíamos ganado en el año 2017, que habíamos ganado con el anterior gobierno español. Y la realidad es que toda la fuerza imperativa sobre los comportamientos de Gibraltar ha dado paso a un mero protocolo entre España y Reino Unido. El nuevo documento, sin respaldo de la Unión Europea, no tiene rango de derecho primario y carece por completo de la fuerza de los tratados internacionales. Eso quiere decir que si el Reino Unido quiere saltárselo, podrá hacerlo, porque es tan solo un protocolo de cooperación administrativa pactado entre dos partes y no es un tratado sometido a régimen sancionador estricto y severo. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, consciente de la metedura de pata, trata de negar esa pérdida de fuerza y asegura que el acuerdo es bueno para España. Quedan muchas cosas por negociar, pero es la primera vez que en los textos de la Unión se incorpora un acuerdo entre España y el Reino Unido sobre cómo abordar la situación de Gibraltar. Y además, como saben, estamos negociando, creo que al final van a ser 4 memorándums que no cabían en ese protocolo porque la materia no era propia del artículo 50 del Tratado de la Unión y que vamos, espero, a acabar de negociar la semana que viene. Por lo tanto, no veo yo dónde está el fracaso, más bien yo podría preguntar dónde están sus éxitos. También la ministra portavoz Isabel Celaá, preguntada hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que ese acuerdo sobre Gibraltar es bueno para España porque establece obligaciones jurídicas, ha dicho, en cuestiones bilaterales. Pues mire, le voy a leer lo que dice el protocolo. Establece obligaciones jurídicas y marca el camino a seguir en Gibraltar respecto a la retirada del Reino Unido y el periodo transitorio. En él se hacen referencia a aspectos bilaterales que quedan recogidos en varios documentos. Acuerdo internacional sobre fiscalidad y protección de intereses financieros y 4 memorándums a los que usted ha hecho referencia, precisamente de entendimiento sobre derechos de los ciudadanos, sobre medidas para luchar contra el contrabando de tabaco y sobre cooperación en medioambiental y sobre cooperación en materia policial y aduanera. También el protocolo, le añado, recoge nuestra tesis acerca del futuro del aeropuerto ubicado en el Istmo. Ya saben ustedes que la posición de España es que ese aeropuerto pueda ser utilizado por ambas partes de manera regular. Y nosotros nos preguntamos por qué el gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a la cosoberanía sobre Gibraltar. Bueno, pues fundamentalmente porque el problema, y es un problema más gravísimo, a mi juicio, en la izquierda española, que desde hace más de medio siglo y probablemente desde hace un siglo tiene un problema terrible. No es que no tenga una noción de España, es que no tener noción de España significa, por ejemplo, que es incapaz de tener política exterior. Nunca ha tenido definida política exterior, jamás. Entonces, claro, así ocurre que se ponen muy contentos de que les están reconociendo lo que no debieron reconocer nunca y no se había reconocido nunca, que es el derecho a tener un aeropuerto en el Istmo que está ocupado ilegalmente, ¿verdad? Y porque nos van a dejar usarlo, o sea, a lo mejor para poner avionetas, ¿no? Vaya usted a saber. Entonces, claro, el problema de Gibraltar, señores, tiene varias dimensiones. Uno, que o los gobiernos espabilan o terminará llegando Gibraltar a Burgos o a Santander, porque es que si miramos lo que se cedió en Utrecht y lo que tienen hoy, es que son 120 veces lo que se cedió en Utrecht, lo que tienen hoy. ¿No? Cuidado, entonces esta cosa que dices, es que, y cuando lleguen a Burgos, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, Gibraltar va a llegar a Burgos, a este paso. Claro, y se ponen tan contentos de que por fin les hemos reconocido el aeropuerto, que no se había reconocido jamás, ¿verdad? Y se hizo en el año 37-38, aprovechando también una crisis nacional española, y dices, pues nadie lo quiso reconocer porque, claro, fue una barbaridad por parte de las autoridades británicas y están encantados de que se lo han reconocido ahora. Y dicen, no, porque igual no dejan poner un helicóptero allí y tal.
Hay una cuestión que es que habría que haber aprovechado seguramente la situación de debilidad enorme en la que está ahora sometido no solamente el Reino Unido, sino el gobierno británico entero. O sea, es que no tienen política exterior, es que no tienen política exterior. 20 horas y 48 horas se están dimitiendo en batería los ministros por ese acuerdo blando, porque el Brexit se va a producir sí o sí. O sea, el problema es en cómo se va a hacer esto, pero es una cuestión que es implacable y lo que se espera es un shock en los mercados, no solamente en el mercado en la City de Londres, sino en los mercados mundiales. O sea, va a tener un efecto directo. La única ventaja que ha tenido un poquito es que ha subido la libra con respecto al euro, pero es una ventaja de patas muy cortas, porque los mercados ya se ha consultado por las autoridades financieras y bancarias británicas a los diversos bancos que están implantados, entre ellos el Sabadell y el Santander españoles, qué van a hacer, y ni siquiera los bancos han podido contestar porque no lo saben, ¿no? Pero el problema de Gibraltar sí es un problema que tiene un problema concreto en la situación de las fronteras españolas, porque en cuanto haya Brexit ya no va a haber, a pesar de que el Reino Unido no tenía firmado el acuerdo de Schengen, pero sí había una cierta movilidad de las personas y no existe la frontera como tal. A partir de que se materialice el Brexit como tal, la frontera británica se va a establecer en esa zona y se va a exigir que haya un tránsito controlado, con visados si hace falta, o de aquella manera. Pero hay 10.000 españoles que van a trabajar, van y vienen todos los días y cruzan la frontera de Gibraltar. Y luego, en definitiva... Ese dato con cuidado con ese dato. En definitiva, hay otra cuestión, que es que ahora mismo parece que Theresa May se ha salido con la suya con relación a Gibraltar. O sea, en su Brexit, en su acuerdo de Brexit, el tema de Gibraltar no está incluido en el protocolo. Se ha creado un ente que no existía, que es un ente vaporoso, que es un ente de cooperación hispano-británica, y ese ente no tiene ningún reflejo real, o sea, no tiene detrás ningún acuerdo legal, ni tiene ningún vínculo. Se puede mañana romper, como eso que decía Napoleón, de que los acuerdos están para firmarlos y el día siguiente romperlos, ¿no? En ese caso es un poco una situación parecida, porque no está plasmado en el acuerdo del Brexit, y sin embargo sí se ha creado ese ente de negociación que no se sabe muy bien a qué va a llevar. Yo sí que creo que son ya demasiadas veces que con gobiernos de izquierda del PSOE tenemos la sensación de que se ha perdido una oportunidad de algo. Yo no sé si recordáis que la primera acción de Zapatero fue una negociación de un tema agrario que iba muy avanzada, donde España iba a salir altamente beneficiada, y alguno se debió cansar de estar en la mesa o llegó allí y no tenía ni idea y se perdió, ¿no? Y como eso, tantas otras cosas. Yo recuerdo que hace no demasiados años los negociadores españoles se sentaban y si era a las 5 de la mañana, eran a las 5 de la mañana hasta que se salían con la suya. Por ejemplo, los gobiernos del señor José María Aznar, sin ir más lejos. Entonces yo sí que creo que ese concepto de política exterior, que viene precedido de un concepto claro de qué es la nación española y de qué es España, que no es nada ni discutida ni discutible, entonces tienes una política exterior. Cuando la nación no existe, pues no hay política exterior. Y por último, por no extenderme, en el hipotético caso de que esto fuera al revés, yo no veo, bueno, por supuesto me parecería inviable esta complacencia de los británicos con su soberanía, y desde luego de haber hecho este tipo de acuerdo no lo airearían públicamente como un éxito, que es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno español, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Es muy difícil que nos encontremos en un momento de mayor debilidad y por lo tanto con más posibilidades de culminar con las reivindicaciones nuestras históricas que el que acabamos de ver, porque tú lo decías, Pedro, no solamente es la cuestión del Reino Unido con la Unión Europea, sino es que el propio gobierno de Theresa May, pues es que está haciendo aguas, o sea, entre los que dimitieron ayer y los que dimitirán pues el lunes, pues es que al final la situación era de extrema debilidad. Y si se hubiese ido con las ideas claras y sobre todo con la determinación de lograr definitivamente un buen acuerdo o de conseguir esa cosoberanía, pues yo creo que lo habríamos conseguido, porque a fin de cuentas, pero si lo acaban de hacer, si han tenido que doblar relativamente la rodilla con Irlanda del Norte, ¿cómo no lo van a hacer con Gibraltar? Pero lo que pasa es que, claro, cuando a ti la idea de España te la sopla, pues entonces... No te la sopla, perdona, te revienta. O te revienta, que es peor todavía. Que es peor. Sí, que es peor todavía. Yo voy a poner aquí a
a defender cuestiones en las que, primero, no creo, y segundo, a ver si encima me van a criticar. Me van a llamar facha por defender España. Pero es solamente ignorancia o desidia, porque según publica hoy OK Diario, el fracaso en esta desastrosa negociación de España con el tema del Brexit con respecto a Gibraltar está causado también por un incentivo político. Según dice OK Diario, Pedro Sánchez renuncia a la cosoberanía de Gibraltar a cambio de que su ministra de Economía, Nadia Calviño, sea vicepresidenta de la Comisión Europea con control sobre el área económica. El veto de España sobre el futuro de Gibraltar hubiera sido un obstáculo para el cierre de un acuerdo entre Reino Unido y Bruselas, con lo que España hubiera perdido puntos para colocar a su ministra. ¿Tiene visos de verosimilitud esta aseveración? No, lo que sí que tiene visos de verosimilitud es que Para mí sí. a varios ministros del gobierno se les quiere sacar del gobierno. Una de ellas es Calviño, porque está dando muchos problemas con Podemos. No nos hagamos teorías, cuidado, no es que sea una chica buena, no, es un peligro público. Pero como pasa con Borrell, ¿no? Que no es que sea un buen chaval y que le tengan manía, pero también le quieren sacar a que pilote la candidatura europea, porque hay que sacarle, porque da guerra, da mal tono con los nacionalistas catalanes, tal. A esta hay que darle también salida, porque da mal tono con Podemos, entonces, tal. Y se está buscando salidas. Hombre, que la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que es una buena noticia personalmente para la Unión Europea, del Reino Unido, que diga, es una gran noticia para Europa, porque lo que uno lamenta es que hayan tardado tanto, porque estaban para hacer esto y poco más, ¿verdad? Y mientras tanto cobrar el cheque británico. Y después que me diga usted que me intente convencer a alguien, yo creo que ahí han cogido la información y la han debido entender mal el periodista, porque OK Diario este tipo de cosas las suele tener mejor amarradas habitualmente. Entonces, hombre, habrán oído campanas, pero no muy bien dónde, porque claro, que en la salida del Pero realmente Brexit, podemos estar jugándonos a los dados la soberanía de Gibraltar por un tema de colocar a alguien. Lo primero no, y lo segundo, en respuesta a lo que decía Pedro, yo creo que ahí hay una jugada de fondo, y es que con esta mujer en la vicepresidencia a lo mejor se levanta alguna barrera a los presupuestos y al límite de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor no es tan ingenuo la cuestión. Y OK Diario tiene razón. Las jugadas de ese tipo, yo lo que pasa es que no tengo grandes ilusiones ni expectativas en la política. O sea, ni pienso que por las elecciones vayamos a hacer una corrección. Lo único que se puede corregir son las mayorías y las cuantificaciones de diputados para cada grupo político. Pero yo no tengo grandes esperanzas en que por la vía de la política podamos resolver realmente los problemas enormes a los que nos estamos enfrentando. Tengo más bien una decepción en ese sentido. Yo soy una persona optimista y siempre pienso en positivo. Pero bien informado, ¿no? Sí me parece decir que es clave que Gibraltar es una colonia en territorio europeo, que es la única colonia que existe y que se debe iniciar un proceso de descolonización. Yo no sé si ese proceso de descolonización va a ser más favorable o menos a España, y creo que eso es una cuestión que va a depender de los negociadores que tengamos en ese momento, pero sí creo que el Reino Unido debe iniciar ese proceso de descolonización, que lo ha iniciado en otras múltiples colonias imperiales que tenía, y no cabe ya sostener por parte del Reino Unido más tiempo esta situación, y menos en Europa. Es decir, no puede haber una colonia de ningún país en territorio europeo. Debe iniciar ese proceso. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y eso va a tener ventajas para España o saldremos perdiendo? No lo sé, porque los llanitos reclaman su soberanía y quieren que se inicie un proceso independiente. Cada uno tira para lo suyo y tal, pero que el Reino Unido tiene que iniciar ese proceso es una cuestión meridianamente clara. Y que además tendría y podría estar perfectamente avalado por Naciones Unidas, porque debe ser así. Porque si algún proceso que tenga que ver con la independencia, con la soberanía o con incluso el derecho de autodeterminación está definido, no es precisamente el catalán, que jamás ha tenido. Los catalanes, si se separan, tendrán que hacerlo porque declaran la independencia y aquí nos morimos de miedo y nadie hace nada, ¿no? Es decir, por la vía de los hechos, pero jamás podrán alegar un derecho ni interno ni mucho menos internacional, como es el derecho de autodeterminación, porque no existe, porque en Naciones Unidas no lo avala. Sin embargo, en una situación como la de Gibraltar,
lo que habría que pedirle a los ingleses, como tú bien apuntabas, es comiencen ese proceso de descolonización. Tienen que iniciarlo como ha ocurrido en Hong Kong, y Hong Kong es ahora parte de China y ya está, y se inició el proceso y ha llegado hasta el punto que está. Y el caso de Gibraltar yo creo que debe tener los días contados, ¿no? Y alguien, no solamente Naciones Unidas, alguien en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo y tal, debería iniciar, oiga, ¿qué ocurre con esto, no? Hay que iniciar un proceso me temo que no, porque el problema de esa descolonización no lo va a iniciar Francia, no lo va a iniciar Italia, no lo va a iniciar Alemania, lo tendría que iniciar España. España hace lo que acabamos de ver, o sea, nada, y peor aún, tira piedras sobre su propio tejado, y Inglaterra es el único que no lo va a empezar ni de broma. Si han intentado, han intentado incluso montar un referéndum de autodeterminación en alguna ocasión, para que, claro, no se lo creían ni el que lo organizaba, ¿no? Y no han hecho más que primeros atisbos en algún momento. Y lo de Gibraltar, en particular, y no perdamos de vista que si ustedes leen algo de prensa inglesa o norteamericana y ven cosas de estas, de que se quitan estatuas de Colón porque en la fiebre del oro los blancos nos mataron a todos los indios y la culpa, por lo tanto, es de Cristóbal Colón, no hay duda, y quitan la estatua, y pues claro, ¿de qué ocurre? Que dése usted una vuelta por Inglaterra, por la Inglaterra profunda, vea usted qué libros leen, cuando leen temas de historia, y verán que nosotros, el problema que tenemos es que somos insustituibles, absolutamente insustituibles. ¿Cómo van a renunciar a Gibraltar? Que les demuestra que nosotros, que somos el insustituible de su historia, porque somos la historia de su grandeza, nuestra derrota es la historia de su grandeza, pues hombre, ¿cómo van a irse de Gibraltar? ¡Qué tontería! Pues bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones, pero el hecho es que el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad de oro para que pudiéramos avanzar en el tan espinoso asunto de la soberanía española sobre el peñón de Gibraltar. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de libertad de expresión. Ya saben ustedes que cada vez que un rapero o un cantautor, uno de estos presuntos artistas, hacen una canción con letras que dicen matar a la Guardia Civil o al rey o cosas por el estilo, sale la izquierda en tromba para decir que eso es libertad de expresión. Pero, amigo, ¿qué pasa cuando uno de estos cantantes se mete con ellos? Pequeña pausa y les mostramos la metedura de pata de Juan Carlos Monedero. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género.
Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que hace también un programa de televisión, ha sufrido un momento bochornoso cuando a su espacio ha invitado a Albert Pla. Albert Pla es un cantante catalán de estos que suelen atesorar querellas porque sus canciones amenaza, insulta y cosas por el estilo. Ante tal tesitura, Monedero estaba ya todo ufano, sacando pecho, dispuesto a arremeter contra la derecha, que no soporta la libertad de expresión y que no tolera ese tipo de letras, cuando ha sido el propio Albert Pla quien le ha sacado los colores. No se pierdan la cara que pone Monedero. Podemos pasar de la política y de la justicia, pero joder, encarcelan a raperos, llevan a juicio a Willy Toledo. No podemos mirar para otro lado. Está jodido, sí. Hoy en día te lleva a juicio hasta Podemos, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿A quién ha llevado a juicio? ¿A mí? ¿Podemos? Sí. Venga ya. Que sí, te lo juro. Que no me entere yo. Que sí. ¿Quién te ha llevado a ti de Podemos a...? Yo fui, dije un día que mataría a todos los de Podemos antes de que tengan guardaespaldas y me llevaron a juicio. Fui al juicio, me condenaron y todo. No te puedo creer. Sí, de verdad. Pero si no lo han hecho con Jiménez Los Santos, que decía Ya. con qué herramienta pues iba a ejecutar ese acto. Imagínate cómo está el asunto de feo. Uy, si siquiera mencionar el arma... ¿Qué me vas a contar a mí? Si siquiera mencionar el arma fuiste... Sí, sí, sí. No, esto es un disparate. Como pueden ver, este Albert Pla es un pájaro de cuenta, pero por lo menos hay que reconocerle que dentro de su delirio dispara hacia todos lados, no solamente hacia la derecha, también hacia Podemos, que como ven, el señor Monedero se queda diciendo, hombre, que no me entere yo que eso es así, ya veis, ¿no? Vaya zasca y vaya corte, ¿no? A mí me da hasta vergüenza ajena, no lo había visto, pero el hombre es sincero, ¿no? Ya te lleva a juicio hasta Podemos, sí que es verdad que la cara es el espejo del alma, pero rápidamente se desvía hacia un periodista que sí que recibió un tiro. Federico Jiménez Los Santos, efectivamente. Pero se desvía hacia y seguía, y el otro seguía por lo suyo, no, era una situación un poco penosa. Yo creo que da igual el origen, hay unos límites a la libertad de expresión que no se están respetando y que en nombre de no sé qué tipo de arte pues se puede hacer cualquier cosa, y yo creo que eso es lo tremendamente lamentable, y que una de esas cosas, una vez más, que si nos las dicen hace muy poquitos años no te las creerías, que habría letras de canciones absolutamente aberrantes circulando por ahí y que encima tienen cierto éxito. Bueno, no seas optimista, eso de canciones es sí, una sí, bueno, de principio. Efectivamente, no yo diría siempre, tonadas como mucho. Sí, como mucho. Llamarme música a eso en ocasiones, por lo menos, es, yo creo que o poemas a otras cosas o tal, sí, es una sobrada. Pero lo curioso es el doble rasero al final que aplica la izquierda y que aplica Podemos, y que lo podemos ver en esta cuestión. Eso es lo que evidencia el doble rasero. Claro, es decir, o sea, que si una letra de una canción amenaza con matar a un guardia civil o al rey o a un político, eso bien, es libertad de expresión. Claro, En cambio, como nos amenaza a nosotros, nos querellamos y le llevamos a juicio, claro, ¿no? Pero claro, pues es que lo vemos en Venezuela todos los días.
Eso es lo que está pasando. O sea, no, pero lo grave, si me perdonáis, no es eso, que siendo grave, que no es que no le quite yo gravedad. Lo grave es que tú vas a un tribunal y pones una querella por calumnias y el juez la archiva y además te da una teórica espléndida sobre tus dificultades para comprender lo que es la libertad de expresión. El delito de injurias y el de calumnias en España son delitos en desuso, están en el Código Penal, pero la última sentencia en la que se acogió un caso de calumnias en España es el año 2002. O sea, conviene esas cosas, hay que tenerlas claras. Salvo que el ofendido sea alguien de un partido nacionalista, de Podemos, del PSOE o tal, en cuyo caso sí que prosperan. El resto, vamos, no me refiero a los a gente del PP y tal, que también, por supuesto, sino a cualquier particular que se ve injuriado o calumniado gravemente incluso, se no tiene nada que hacer. Sin embargo, esto sí. Y ese es el tema terrorífico de la doble vara de medir. No está tanto, que lo está, y es grave, y es un problema de indecencia personal de toda esta gente y gentecilla que le rodea, sino que tú te vas hoy a los tribunales de justicia y salvo que el calumniado sea, vamos, si es el rey no tiene nada que hacer, si es el presidente del gobierno, a lo mejor Sánchez sí, pero cualquier otro no, si es el tal, no, y solamente si se trata de alguien pues, del entorno de Podemos, del entorno de Bildu, de PNV, tal, entonces sí, entonces el juez ya se lo toma en serio y tal. Mire, claro, el tema es terrorífico, la última sentencia de un particular, quiero decir, no de sin políticas por medio, que prospera en España en materia de calumnias, año 2002. Parece, Javier, que Monedero en esta escenita que nos habéis puesto no conocía esa situación se queda un poco descolocado. Es verdad que luego lo intenta llevar a su terreno, pero ¿qué podía esperar él también de su creación, ¿no? De su pequeño monstruito? Pues que iban a actuar pues, como estaba dentro del guión, es decir, que le había que ponerle la querella al caballero que se metía con ellos, ¿no? Pero por lo menos lo que nos queda evidenciado es que Monedero es un auténtico rey de la televisión, un personaje televisivo. En este programa suyo, que se llama En la Frontera, ha protagonizado junto a un colaborador llamado Richard Salamanca un rap sobre el pequeño Nicolás y arremetiendo contra la monarquía que nos demuestra que es un auténtico showman de la televisión. Véanle. ¿Un momento os observo? Vale. Ay, pequeño Nicolás, que te cuelas en mi casa y cuando me quiero dar cuenta te has quedado con la pasta. Eres un niño bonito, escondido en un flequillo. Hacías la pelota para comer solomillo. Te juntas con comisarios, firmas cheques, no grafitis. Y te juntas con poderosos, pero no con las trupipi. ¡Wow! Y vas diariamente a misa con un ministro piadoso, pero crees en Dios casi lo mismo que en Yogi, el que hacía de oso. Dices que eres espía, dices que eres enviado del rey que teníamos antes, que estaba siempre cansado. El rey que tenemos ahora, que le llaman preparado. Te han metido en el talego por pasarte de frenado. Frenadamente, sí, frenadamente, muy mal, frenadamente. Muy mal, muy mal. Frenadamente. Muy mal, muy mal. Ya. Bueno. A ver. Te has quedado flipado, Chuti. ¿Eh? O sea, que mal. Flipado. Aplaudo, solo puedo aplaudir. O sea, ha sido magistral, Todo el mundo aplaude. Bueno, el vídeo de esta patética actuación se ha convertido en viral en las redes sociales con multitud de comentarios en el que el más suave dice algo así como vergüenza ajena. Me niego a reproducir el resto. En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones acerca de esta nueva estrella de la televisión en la que se nos ha revelado ser el señor Monedero. Cambiamos de asunto. Resulta que conductores, constructores de vehículos, propietarios de estaciones de servicio están profundamente preocupados por esta obsesión del gobierno de acabar con los vehículos de combustión. Hoy mismo la ministra portavoz, después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha asegurado que es algo urgente, que el 87% de la población española está muy preocupada por el cambio climático y que está exigiendo, por tanto, una apuesta por las energías renovables y acabar con los vehículos de combustión. Así lo decía. Esta ley, que el Gobierno espera consensuar con el resto de las formaciones políticas, aborda un problema urgente que, por lo tanto, no puede esperar. Un problema urgente.
urgente. Es una cuestión que preocupa muy seriamente a la sociedad española. No en vano conocemos que el 87% de los españoles y españolas considera que el cambio climático es un asunto de gravedad. No vamos a hablar de la cifra de fallecidos que otras veces hemos mencionado también en esta sala, pero en cualquier caso es preocupante. Es preocupante, efectivamente, no solamente en estos sectores que les mencionamos, muy concretamente en las últimas horas entre las gasolineras, porque el Gobierno está estudiando, en función de diversos criterios, obligar a las estaciones de servicio a que adapten su negocio a la movilidad eléctrica, de forma que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos, pero con electricidad de origen renovable. Así se recoge en este anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que también contempla la prohibición de vender vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos en España de 2040, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular. El documento recoge que los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles para vehículos que en el año 2017 tuvieran un volumen de ventas de gasolina y gasóleo de al menos 10 millones de litros, tendrán que presentar en un plazo máximo de 9 meses un proyecto para la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica con potencia igual o superior a 22 kilovatios. Juan Carlos, tú que eres experto en el sector de la automoción, ¿tiene sentido lo que está haciendo el Gobierno, sin informes previos y sin ningún plan? No, en absoluto. Yo no he escuchado en ninguno de estos alegatos el concepto Euro 6, no he escuchado en ninguno de estos alegatos ningún tipo de justificación técnica. Yo, por ejemplo, como primera lección de protección del medio ambiente al señor presidente del Gobierno, cuando tenga que volver a ir a Valladolid, yo le dejo mi coche diésel, que no paga impuesto de matriculación, que tiene un nivel muy bajo de emisiones y que seguramente contamine menos que su flota aérea para hacer 180 kilómetros. El impacto que está teniendo esta política de declaraciones, porque seguro que todo el mundo en su casa está preocupadísimo por el coche que conducirá en 2050. Lo único que hace es ralentizar un mercado que tenía una pujanza y un dinamismo hace solo unos meses y que no olvidemos que es el que tira a nivel de recaudación tributaria de la economía española y que a nivel de puestos de trabajo es absolutamente crítico para mantener un nivel de empleo digno en España y que si seguimos por este camino les aseguro que va a ser un problema de desempleo no tardando mucho. Pues hombre, cualquiera que haya estado en una fábrica de automóviles sabe que las producciones no se hacen con 15 días ni con 20 y que uno no se puede levantar por la mañana y decir que el diésel ha muerto cuando hay cientos de miles de unidades previstas para fabricación en las subsiguientes semanas en todos los productores. O que, bueno, pues le vamos a meter un rejón a los coches diésel al combustible, que ya el que tenga un diésel, que es la mayoría de los españoles, cuando vaya a echar combustible verá los subidones que están pegando, así, de un día para otro, porque es que contamina y son muy malos. Yo también les invitaría a que empiecen a utilizar ellos vehículos eléctricos en vez de esas gigantescas berlinas blindadas que utilizan para ir al supermercado, a la esquina a comprar tabaco o para ir al ministerio, porque evidentemente no pueden ir andando ni en bici ni en coche eléctrico, sino que van en esos auténticos portaaviones. No es creíble. Yo creo que están generando un montón de alarmas y de innecesarios problemas. Y sinceramente, si preguntamos a los fabricantes y a los distribuidores de automóviles, pues que nos den las cifras de caídas, porque la gente no es que no compre un vehículo u otro, porque no hay una sustitución posible ahora mismo del diésel. Es que la gente no compra vehículos, mantiene los viejos y se contamina más. Ahora mismo la caída, además de ventas que ya se venía produciendo por la inseguridad que se estaba provocando con los motores diésel, por el cerco que se está poniendo en algunas grandes capitales al tránsito de estos vehículos, que ya era una política que se había avanzado, de repente hemos saltado al diésel, se ha extendido también a la gasolina, sí, claro. Y no solamente a la gasolina, con lo que está diciendo Juan Carlos, incluso a los híbridos, o sea, ya ni siquiera a los híbridos, que eran una tecnología emergente, a los fabricantes de automóviles ni siquiera les deja esa vía, con lo cual tienen que estar ya ingeniando en unas tecnologías que ni siquiera existen ni están concretas. Fíjate que en España, de 17 autonomías, 10 están abocadas a sostener su PIB, una buena parte de su mano de obra empleada está en el sector de la automoción. Verían caer y desaparecer bueno, ocurre en Almusafes, que tiene ahora la planta de Ford los días contados con un ERE también, y no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro, con esto un futuro mucho más negro todavía, no, y luego, porque hay que programar, tienes que programarla, y estas cuestiones, Juan Carlos, que nos estamos cogiendo un poco con papel de fumar, no en Europa, sino ya en España,
España, que es un país también que tampoco tiene unas condiciones económicas e industriales fuertes como otros países, como Alemania, etcétera, que pueden estar pensando en otros conceptos industriales. En España no existe esto. Esto, por ejemplo, el caso de Rusia o China o incluso Estados Unidos, país desarrollado, no se están haciendo estos planteamientos aquí de tiquismiquis con el tema energético, porque además eso de las emisiones cero tenemos que considerar que es ciertamente falsario, porque es cero en el punto X del centro de la plaza de una gran capital, pero ese suministro energético, eléctrico, esa punta de tensión se la tienes que crear a 10 millones de vehículos que van a estar circulando teóricamente en España en el año 2040 o 2050, y esa energía, ¿de dónde va a salir? Cuando se está diciendo, hoy mismo lo ha dicho el gobierno, que las 9 centrales de carbón las va a cerrar y que en la totalidad de las centrales nucleares se van a cerrar también de aquí a 5 años. Entonces, ¿de dónde va a salir la energía? ¿Se la vamos a comprar hipócritamente a Francia? Es un despropósito. De sus propias centrales nucleares, porque Francia no va a renunciar a la energía nuclear, ¿no? En primer lugar, todos los augurios de la última década en relación con la catástrofe que iba a ocurrir los años que estamos viviendo, todos son falsos, o dicho de otra forma, fueron mentira. Los augurios de los ecologistas subvencionados, porque de vocación hay muy pocos, cobran casi todos, por no decir todos, es decir, han hecho de eso, del ecologetismo que dicen algunos, una profesión, ¿no? Porque viven de eso. Y todos los augurios no se han cumplido. No se ha cumplido ninguno. Luego, es que eran mentira, no estaban basados en la realidad, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que se han dado un tiro en el pie. Se han pegado un tiro en el pie, el gobierno. ¿Y por qué creo que se ha pegado un tiro en el pie? Porque por defender lo que ellos dicen que es un estado generalizado de alarma y de preocupación, que es incierto, o sea, es tan cierto como las encuestas de Tezanos. Igual, ¿no? Están poniendo en serio riesgo directamente 300.000 puestos de trabajo que dependen, digo, directamente, que están trabajando dentro de las fábricas de los fabricantes de vehículos, y casi 3 millones alrededor, que dependen directamente. Es decir, que si las fábricas cerrasen, esos 3 millones de personas tendrían que buscarse otro trabajo, porque no podrían abastecer a esas fábricas, que son los costes indirectos. Estamos hablando de millones de personas. Esas personas, ante los anuncios que el CELA acaba de poner encima de la mesa, eso sí que se van a asustar de verdad. Luego, ya veréis, en mi opinión, como habrá un retranqueo o un recule, o llamadlo como queráis. Porque sí quería decir que efectivamente en esa misma línea, no te creas que estaban fuera de la realidad, estaban muy dentro de la realidad, tan dentro de la realidad como que cobraban subvenciones. Que a fin de cuentas, pues pensemos que el tema terrorífico de todo esto consiste en que uno se ve los protocolos de París, los de Kioto, etcétera, y claro, la sensación de estafa que tienes cuando te lees los textos, ¿verdad?, es abrumadora. O sea, usted me está sugiriendo que con unas sanciones, unas multas y unas subvenciones a ONGs vamos a cambiar el clima del mundo. ¿Me está usted hablando en serio? O sea, usted me está sugiriendo que usted puede cambiar el clima del mundo. No, además, los gases de efecto invernadero no tienen nada que ver con el diésel. Es que hay un montón de conceptos que son falsedades. Pero imagínate, sigamos su planteamiento y su desarrollo. Un volcán, una erupción volcánica, contamina más que la humanidad entera, toda junta en 100 años. ¿Qué hacemos? Prohibimos también la deriva de los continentes, y así se acaban los volcanes y los terremotos, ¿no? Oye, tal cual están las cosas, no es tampoco difícil. Un Real Decreto Ley, que ya sabemos que este gobierno solo gobierna, pues lo prohíbe, oye, y al que mueva los continentes se le mete un zambombazo que se acuerda. Y claro, dices, ¿y me está usted diciendo que con lo de los coches se arregla lo del cambio climático? Lo ha dicho la señora ministra. Usted tiene vergüenza. Pero es que además en Europa, que se hacen las cosas con un poco más de talento y con más previsión, etcétera, etcétera, primero lo avisan, lo advierten de otra manera, no son radicales en las medidas a corto plazo, pero es que además lo prevén a largo plazo. Y lo acuerdan con mucha gente, con los afectados. Y no pueden prohibir un coche hasta que no exista otro, ¿no? Ahí voy, y sobre todo hasta que el otro encuentra una forma sostenible y realista
de abastecerse energéticamente. ¿Cómo vamos a abastecer eléctricamente, con el déficit que tenemos eléctrico, a los 10 millones que será la flota dentro de, si esto se produjera, dentro de 10 o de 20 o 25 años? Y más de más, cerrando el carbón, cerrando las centrales nucleares, cerrando absolutamente todo, ¿cómo va a ser? Y que se desarrolla en el largo plazo, eso no se y hace que por además decreto, no hablamos solo de una tecnología sostenible de abastecimiento de combustibles y tal, sino también de compra por precio. O sea, mirad los precios que tiene cualquier vehículo eléctrico hoy día. Si pensaras en un uso diferente, un uso más potente, más profundo, y no son óptimos, no son óptimos, los precios se irían muy arriba. Pero el otro tiro en el pie es recaudatorio desde el punto de vista fiscal. Cada vehículo nuevo que se vende en España recauda un mínimo de un 21% de IVA si no paga impuesto también de matriculación, que en algunas comunidades autónomas llega hasta el 16,5% más. Más las prestaciones por desempleo que se producirían. Claro, es que es un desastre. Es un desastre absoluto. Una vez hundida en España el sector de la construcción, queda el automóvil como gran sector empleador y recaudador. Entonces, yo creo que es absurdo, ¿no? Pero pues está claro que esto está en la hecho mentalidad y desde en la el fijación. gobierno, pues, como globo sonda, Es ideológico. para agitar una cortina de humo que haga hablar de otras cosas y no se preocupen de las cosas serias, porque es una locura pretender hacer lo que dicen que van a hacer. Es que no es sostenible, no es posible desde ningún punto de vista. Claro. No, que es que no lo es. Lo que se pretende es que esto que han conseguido, que generemos este debate, pero si y no hablemos de otra cosa. Si os fijáis, y lo hemos comentado en esta tertulia en ocasiones anteriores, por lo menos en algunas que yo he estado también, que tenemos un gobierno que lo que hace marketing exclusivamente, ¿no? Eso es. Y luego, si no hace marketing, es casi peor, porque claro, también el debate que comentaba de ayer, y permíteme que lo cuente porque es que vale la pena, pues llegamos a la conclusión esa de, oye, es que solo gobernáis por decreto ley. Dice, bueno, todo el mundo ha gobernado por decreto ley. Y digo, no, solo por decreto ley. Estamos como en el chiste aquel del marqués que llegaba al club, ¿no? Decía, señor Marqués, no le podemos dejar entrar al club porque ha sido usted expulsado. ¿Yo por qué he sido expulsado? Es que usted se mea en la piscina. Dice, pues eso lo hace todo el mundo. Dice, bueno, pero es que usted es el único que lo hace desde el trampolín, ¿no? Claro, dice, pero ahí, es que usted son los únicos que gobiernan única y exclusivamente por decreto ley. Y eso se llama tiranía. En fin, la gran pregunta que nos vamos a hacer es qué coche nos compramos si es que estamos pensando en cambiar de coche. Y para eso todavía no tenemos respuesta. En fin, se nos acabó el tiempo. Don Lorenzo Abadía, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Pedro López Arriba, por haber estado con nosotros. Y lamento el retraso. No se preocupe, eso le apuntamos, vamos a llegar a puntual. Juan Carlos García, vayamos pensando en qué coche nos recomendará usted, porque estará a este paso, difícil. Como no sé algo que decía, el patinete, no sé qué vamos a hacer. Y José Barceló, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos, pero no se vayan lejos, porque los dejamos con la película esta noche, Un punto débil. El punto débil es una nueva entrega de nuestro amigo el inspector Wallander. En esta ocasión, nuestro amigo tendrá que investigar la muerte de un granjero que aparece, da la impresión, pateado por un caballo, un cuidador de caballos que aparece al parecer pateado por su animal muerto. Pero la autopsia nos revelará que no, que ha sido golpeado en la cabeza reiteradamente hasta causarle la muerte. Los vecinos nos dirán que el hombre vivía solo, pero eso sí, que en los últimos tiempos había recibido la visita de una misteriosa mujer. Un hallazgo sorprendente en el interior de su granja nos demostrará que existe todo un mundo oscuro que se resiste a salir a la luz del día. Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables.